Hola chicos, buenas tardes. Vamos a seguir dentro de sistemas, vamos a ver las características que tienen los sistemas. Primeramente analicemos la palabra característica. Es una cualidad o un atributo que nos permite identificar algo, distinguiéndolo o haciéndola diferente de otras semejantes. Por ejemplo, un aula de clase, sus características serán que tiene bancos, que es amplia, que tiene pizarra, que está pintada, que tiene ventanas, etcétera, etcétera. Esas son sus características del aula. Bajo ese mismo significado, le voy a explicar cuáles son las características de los sistemas y que todos los sistemas que estudiaremos pueden tener. Esas características son el ambiente, el hecho de que pueda haber sistemas abiertos y sistemas cerrados, los sistemas pueden ser complejos y los sistemas son difícilmente previsibles. Bien, vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de ambiente o entorno de un sistema. Todo sistema está situado dentro de un cierto entorno, ambiente o contexto, que lo engloba, ¿no es cierto?, lo rodea, lo envuelve total y absolutamente. Acá en la imagen tenemos, gráficamente, esto sería el sistema y todo el entorno que rodea a ese sistema. Entonces, en ese ambiente va a haber factores que el sistema no puede controlar, pero que hacen que el sistema se deba adaptar a ese ambiente, ya que lo condiciona. Con ejemplo lo vamos a ir entendiendo más. Y lo vamos a hacer con el ejemplo de un ser vivo. Nosotros mismos, los animales. Cuando veían ciencias naturales, en el medio ambiente, ¿no es cierto?, era formado por todo aquello que lo afectaba al ser vivo. Y se refiere en general a que el ambiente, nuestro ambiente, es el agua, el clima, el resto de los seres vivos, la atmósfera. Viendo esta gráfica claramente podemos observar que esto afecta, condiciona la existencia de los seres vivos, pero estos, o sea, los seres vivos no tienen un control sobre ese medio ambiente. Lo que deben hacer es adaptarse para poder sobrevivir en ese ambiente. Si hace frío deberé abrigarme, si hace calor trataré de refrescarme. Ese es el concepto de ambiente. Vamos a verlo ahora con un ejemplo acá que lo tenemos cerquita, que es el kiosco de los alumnos de sexto. ¿Cuál será su ambiente? Es decir, aquello que los condiciona a los chicos del kiosco de sexto, los influye y que ellos no lo pueden controlar y se tienen que adaptar a ese ambiente que les toca para su kiosco. Entonces, vamos a tener el kiosco de sexto año y vamos a ver qué sería el ambiente del sistema. Antes lo vimos en un ser vivo, ahora lo estamos viendo con un emprendimiento, con un kiosco. Y su ambiente va a ser la dirección de la escuela, porque la dirección de la escuela es la que le va a autorizar a que funcione el kiosco, le va a dictar qué reglas deben cumplir, en qué horario deben estar abiertos. Van a tener otro condicionante externo que es la cantidad de alumnos en la escuela, porque la cantidad de alumnos va a hacer que ellos tengan que preparar más o menos cantidad de la mercadería que venden. Los proveedores que le venden la mercadería a los chicos, porque depende de la cantidad que le vendan, el precio al que le vendan, los chicos van a tener que hacer que su sistema se adecue a esos precios para que funcione. Y podríamos agregar como otro ejemplo el mismo banco. Quizás, yo desconozco, pero los chicos a lo mejor depositan el dinero que van haciendo desde el kiosco en el banco. Así que aquí tenemos el concepto de ambiente. Ahora, para las siguientes características tengamos presente lo siguiente y que más adelante lo vamos a estudiar más detenidamente. Un sistema, ya lo habíamos visto en los procesos de producción que hicimos en segundo, pero un sistema siempre va a tener entradas y salidas. Las entradas van a estar agrupadas en materia, en información y en energía.
y va a producir materia, información y energía. Eso hará el sistema. Teniendo claro estas entradas y esta salida, me va a permitir entender las siguientes características, que son que hay sistemas que pueden ser o que se les denomina abiertos y que hay sistemas que se les denomina cerrados. Los sistemas abiertos son aquellos que están en permanente intercambio con su entorno. Un pequeño ejemplo acá. Tomemos una taza de café como un sistema. Y se dice que es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque en los sistemas abiertos hay intercambio de materia y de energía del sistema con el entorno. Este es un caso de un sistema abierto. Hay intercambio de materia y de energía con el entorno. Sistemas cerrados son aquellos que están aislados de su entorno o del ambiente y solo intercambian energía con el ambiente, y a veces ni siquiera energía. En estos sistemas se encuentran mucho dentro del campo de la física. Cuando vean física con el profesor Hernán, van a ver que le va a dar ejemplos de estos sistemas. Acá le puse un caso de un sistema cerrado, un termómetro. Es un sistema cerrado porque solo lo que intercambia es energía. Otra cosa no entra ni sale del sistema. Entra la temperatura corporal y nos dice qué temperatura tenemos. ¿Bien? Otra característica que les nombré es que los sistemas pueden ser complejos. Esto está muy relacionado con la cantidad de elementos que tenga el sistema. Cuanto más componentes, más elementos y cuanto más funciones especializadas, entonces el sistema va a ser más complejo. Va a tener la característica de complejidad. Con este video van a entender a lo que me refiero cuando hablo de complejidad. Como ejemplo, tenemos aquí al robot Yumi de ABB. Podemos ver que este sistema robótico dispone de dos brazos robots. El brazo 1 y el brazo 2. Los dos brazos son brazos cooperativos máquina-máquina. Es decir, los brazos no se chocan entre ellos y conocen la ubicación precisa cada uno el uno del otro. Por eso cooperan en el movimiento. Además, los brazos cooperan hombre-máquina. Es decir, si hay un hombre cerca realizando tareas colaborativas con él, también tiene capacidad de no dañarle y de detectar que hay una presencia humana y de pararse automáticamente. Además, dispone de un sistema de visión. Este sistema realimenta el movimiento de los dos brazos, aumentando la destreza de los mismos. Y por último, existen programados algoritmos cooperativos. Es decir, que desde el punto de vista de la programación también se piensa en un sistema robótico cooperativo. Los algoritmos cooperativos lo que hacen es hacer programación de tal manera que los dos brazos de manera independiente no solo no serían capaces de realizar una función, sino de que además la realicen de manera más eficiente y de manera más precisa. El objetivo de este tipo de sistemas es realizar tareas que a día de hoy el humano realiza de forma exclusiva, tareas de mucha destreza, como por ejemplo la manipulación en el montaje de elementos complejos, que a día de hoy los brazos robots no tienen capacidad. Bueno, quizá, y obvio que ustedes no han entendido nada de lo que explicó este hombre, ¿no es cierto? Pero con esto quiero demostrarles la complejidad que tienen los sistemas, cómo uno puede ser más complejo que otro. Y si lo comparamos con nuestro ejemplo que veníamos trabajando del procesador de alimentos, obviamente es mucho menos complejo el sistema procesador de alimentos que el robot que teníamos antes. Entonces recuerden, la complejidad está muy relacionada con la cantidad de elementos y las relaciones y funciones que tienen los componentes del sistema. Otra de las características es que los sistemas pueden ser difícilmente previsibles. Previsible se refiere cuando se sabe lo que va a pasar, puede prever. Por ejemplo, vamos a algo cotidiano. La expulsión del delantero resultó previsible ya que venía discutiendo con los rivales y con el árbitro desde hacía varios minutos.
Es decir, con ese análisis de comportamiento de lo que venía haciendo puedo prever qué va a suceder. Entonces con los sistemas puede suceder que no sepamos qué va a pasar cuando el mismo esté en funcionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando se inventó el automóvil, en su momento era todo muy lindo, pero no se pudo prever que contaminaría tanto nuestro ecosistema. Otro ejemplo son los aerosoles. Los aerosoles, cuando se inventaron, no previeron que el aerosol iba a afectar la capa de ozono de nuestra atmósfera. Entonces eso es cuando se dice que son difícilmente previsibles. Pueden cumplir el objetivo, para lo que yo lo creo, el sistema, pero pueden ser difícilmente previsibles en qué otra cosa pueden llegar a generar dentro de nuestro ambiente. Por último tenemos lo que son las propiedades emergentes de un sistema. Cuando un sistema funciona, surgen propiedades que si yo analizo cada una de sus partes por separado, esas propiedades no existen. Pero cuando están todas juntas funcionando, están accionando el sistema, surgen otras propiedades. Acá le pongo dos ejemplos, una con el compañero del banco, otra más en la química, por ejemplo, si yo analizo las propiedades del hidrógeno y del oxígeno, son gases. Pero cuando se combinan bajo una estructura molecular, un líquido aparece, que es el agua, y tiene propiedades totalmente distintas a la de los elementos por separado, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, eso es, chicos, tengamos en cuenta eso, lo que vimos ahora, características de los sistemas. ¿Qué es el ambiente? ¿Cuándo un sistema es cerrado y cuándo es abierto? ¿A qué se refiere cuando decimos que un sistema es complejo? ¿A cuándo cuando es difícilmente previsible? ¿Y qué son las propiedades emergentes del sistema? Muchas gracias por escuchar, nos vemos.